más grande que el oro y rubí. Tu esposo confiado descansa en ti. Hoy eres alabada, mujer de fe, mujer de amor, que entregó su corazón a Dios. Hoy eres alabada, mujer de fe, mujer de amor, que entregó su corazón y Cristo la exaltó. Extiendes tu mano y nos das calor, nos cubres y suples al pobre favor. Fuerza y honor, su vestidura son. No teme al mañana, confiado está su corazón. Hoy eres alabada, mujer de fe, mujer de amor, que entregó su corazón a Dios. Hoy eres alabada, mujer de fe, mujer de amor, que entregó su corazón, aunque el mundo la olvidó. De oro Dios la coronó y Cristo la exaltó. Hoy eres alabada, mujer de fe, mujer de amor, que entregó su corazón a Dios. Hoy eres alabada, mujer de fe, mujer de amor, que entregó su corazón, aunque el mundo la olvidó. De oro Dios la coronó y Cristo la exaltó. Bueno, usted va a poder ver el video ya con el audio en la página de la iglesia. Pero, mire, quiero hacer un paréntesis sobre nuestro tema que estamos tratando acerca del Evangelio de Mateo. Y quiero hablarle acerca de este proyecto que tenemos en la iglesia y que se comenzó en el año 2015, Diseñadas para Dignidad. Yo no soy partidario de actividades que no tengan un propósito o una base, una función que contribuya al perfeccionamiento de la iglesia. Y este proyecto, hermanas, hermanos, iglesia, no lo realizamos solamente porque tengamos actividades donde las hermanas puedan convivir o donde las hermanas puedan relacionarse o platicar. Hay un propósito, y quiero usar la palabra, un propósito santificador y de edificación en todas estas cosas que se realizan, en todas estas actividades que se hacen. El proyecto de Diseñadas para Dignidad no es un proyecto de mujeres, es un proyecto de la iglesia, ¿sí? No es una actividad de mujeres, es una actividad donde la iglesia debe estar involucrada, donde la iglesia debe estar al tanto de lo que se está haciendo, porque recuerde usted lo que dice el apóstol, lo que escribe el apóstol Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 4, Efesios capítulo 4. Observe usted lo que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, capítulo 4, versículo 16.
Bueno, el verso 15 y 16. El verso 15 dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, Cristo. Y el verso 16 dice, de quien todo el cuerpo, bien trabado y unido por toda coyuntura, según el poder de Dios, en cada uno de sus miembros, va produciendo el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Así que le repito, no es un proyecto de las mujeres, esto no es del departamento de damas, porque no tenemos departamento de damas, no es del área de las mujeres. Este es un trabajo de la iglesia y tiene este propósito, que a través de la actividad de cada uno de sus miembros, el cuerpo vaya siendo edificado, vaya creciendo para su propia edificación. Y observe usted la palabra con la que termina el verso 16, en amor. ¿Y qué mejor expresión de amor que cuando una mujer o cuando cualquier persona de la iglesia, un hombre, una mujer, dedica parte de su tiempo a enseñar a otras mujeres? ¿Qué mayor expresión de amor que esa? Cuando se deja a un lado el egoísmo, cuando se deja a un lado la envidia, cuando se deja a un lado el orgullo, y las mujeres, los hermanos, las hermanas, la iglesia puede con una actitud de humildad enseñar a otras mujeres jóvenes, en el caso de las mujeres mayores, en el caso de los hombres, a hombres jóvenes, enseñar lo que han ido aprendiendo y de esa manera perfeccionar a la iglesia. En esta tarde, hermanos, iglesia, le decía, quiero extender el paréntesis de los estudios sobre el Evangelio de Mateo y quiero referirme a este proyecto Diseñadas para Dignidad, que le repito, nació en el 2015. Ustedes vieron las primeras fotos que se mostraron sobre los trabajos que se hicieron, pero quiero inculcar en la mente de ustedes que este no es un trabajo, no es un proyecto para mujeres, es un proyecto de la iglesia. Y para esto quiero utilizar el manual que hemos estado usando en la mañana de los días miércoles sobre la cosmovisión de la familia cristiana. La mayoría de ustedes lo tiene por diversas causas, a veces por el trabajo, por la escuela, no se pueden reunir todos el miércoles, pero quisimos que todos tuvieran este material para que lo pudieran leer en casa, para que pudieran estudiarlo como familia. Y quiero compartir dos afirmaciones que vienen en nuestro manual. Usted lo puede ver en su casa. Cuando llegue usted a su casa, busque, me parece que es la tercera página, donde dice roles y relaciones en las familias, el hombre y su liderazgo, y tenemos la afirmación 7. Usted la puede ver ahí, aunque está muy pequeñita, espero que sí la alcance a leer. La afirmación 7 dice, y usted lo puede leer en casa con sus hojas: afirmamos que en el orden de Dios, del gobierno de la familia cristiana, Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza de la iglesia, habiéndose dado a sí mismo en amor para su redención, que el esposo debe mirar constantemente a Cristo en busca de dirección, y que el liderazgo del esposo requiere compromiso hacia su esposa, sacrificio desinteresado hacia ella, el espíritu de un siervo, reforzamiento de sus cualidades únicas y un amor activo en cuidar, valorar y proveer para ella. Y después aparece en la parte de abajo una serie de citas donde cada una de esas afirmaciones encuentra su sustento bíblico. Le decía, este no es un asunto de mujeres, es un asunto donde incluso nosotros los esposos y los varones debemos involucrarnos, porque es parte de nuestro liderazgo como cristianos, es parte de ejercer el liderazgo como hombres en casa, es una de las expresiones de cuidar de nuestra esposa, los que somos ya esposos, es una forma de cuidar de nuestra esposa. Y quiero que ponga especial atención en la casi última parte de este párrafo, donde dice que, no sé si usted alcance a ver que está subrayado,
Y dice, y que el liderazgo del esposo requiere compromiso hacia su esposa, sacrificio desinteresado hacia ella, el espíritu de un siervo y reforzamiento de sus cualidades únicas. Y eso es lo que intentamos hacer en el proyecto Diseñadas para Dignidad. ¿Cuál es la intención de este proyecto? Que nosotros como hombres sepamos dirigir a nuestras esposas en dos aspectos. Número uno, que ellas bajo nuestro liderazgo puedan desarrollar sus cualidades y las virtudes que han recibido. Y número dos, que ellas también bajo nuestro liderazgo puedan enseñar a otras mujeres lo que ellas mismas han aprendido con el paso de los años. ¿No es entonces el proyecto de Diseñadas para Dignidad un buen espacio para que su esposa venga solamente a convivir, a platicar, a hacer relaciones? Es decir, esto tiene un propósito. Que el hombre pueda ejercer su liderazgo como hombre y que la mujer pueda crecer como mujer en el contexto de una iglesia. Como escribe el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, crezcamos en amor. Crezcamos en amor. Ahora, algunas de estas cosas, usted puede decir, mire, vivimos en un tiempo en el que hay muchas cosas que usted puede aprender a hacer viendo un tutorial en internet. Eso es un hecho. Usted quiere aprender algo de repostería o algo de cocina, algo de costura, usted ve un tutorial en internet y puede aprenderlo. ¿Pero cumple eso con el propósito de la edificación de la iglesia? No. Porque no está ejerciendo usted ni está siendo desafiado o desafiada a desarrollar cualidades como la paciencia, la humildad, la templanza, el amor, el dominio propio. Usted se sienta frente a un monitor y puede desesperarse con usted misma y dice, es que no le entiendo, y regresa usted el tutorial y lo vuelve a ver y dice, ya me enojé, mejor lo dejo para otro día. Lo guarda en su historial y otro día lo puede ver, pero ¿cuál es el problema? Usted no está interactuando con otro ser humano que pueda edificar su fe. No está interactuando con otra persona que pueda decirle, llevarle, guiarle, enseñarle la paciencia. Es decir, ninguna de las actividades que nosotros realizamos como cristianos tiene que ver con el simple hecho de ser hábiles para realizarlas. Detrás de ello está el carácter de cada persona. Y eso es algo que es importante que nosotros entendamos. Las hermanas que han participado y tanto enseñando como aprendiendo, una de las cosas que se ha enfatizado es la siguiente: no solamente van a enseñar una habilidad, tienen que desarrollar un carácter. No solamente van a desarrollar, no solamente van a enseñar una habilidad, tienen que desarrollar un carácter. No se trata entonces, hermanos, hermanas, le repito, usted puede pensar, bueno, a lo mejor lo que me van a enseñar ya lo sé o no tengo tiempo, pero me veo un tutorial en el internet y bueno, aprendo a hacerlo. Pero no es ese el propósito. Le decía al inicio, nunca he sido partidario de actividades que no tengan un propósito bien claro y bien definido. No es solamente vamos a hacer algo, hermanas, para que las hermanas se sientan bien o porque las hermanas necesitan convivir, hay que hacer algo para ellas. No, hay un propósito santificador en esta tarea. Y tiene que ver también con la actividad que nosotros como esposos estamos realizando en el liderazgo de nuestros hogares. Puntualizo, quiero recalcar esto. El llamado de liderazgo que recibe el hombre en el gobierno de su familia dice, Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. ¿Y qué implica ser cabeza de la mujer? Por favor, si usted quiere escribirlo en alguna hoja, en algún papel, o recordarlo y después subrayarlo en las hojas que usted tiene, recuerde esto: reforzamiento de las cualidades únicas. El matrimonio debe llevar a una mujer a perfeccionarse a través de su matrimonio. Esto es algo que muchas veces repito y recuerdo y les he dicho a ustedes en muchas ocasiones. Cuando hay alguna pareja que quiere casarse, una de las preguntas que le hago
al novio es de qué manera ella va a ser mejor mujer casándose contigo. ¿De qué manera? ¿De qué manera ella va a ser mejor mujer casándose contigo? ¿Y de qué manera él va a ser mejor hombre casándose contigo? Y ese es el propósito de la iglesia. También, ¿de qué manera esta iglesia puede contribuir en que los miembros de esta congregación sean mejores creyentes, mejores varones, mejores mujeres, mejores hijos? ¿De qué manera el ser miembro de esta congregación ayuda a que tú crezcas en la imagen y en la semejanza de Jesucristo? No sé si me está entendiendo. Entonces, esta actividad no solamente es una situación de las hermanas, es una situación donde nosotros como varones debemos involucrarnos, porque a través de estas actividades estamos permitiendo que nuestras esposas crezcan, al permitir que enseñen a otras hermanas, crezcan al permitir que nuestras esposas enseñen a otras mujeres jóvenes o de su misma edad o mayores. Les estamos permitiendo, las estamos guiando, las estamos ayudando, las estamos animando a que crezcan en esa habilidad, porque para enseñar a otros se requiere de virtudes de carácter más que de habilidades. Hay personas que dicen, yo soy muy bueno para esto, pero yo no tengo la paciencia para enseñarlo, ¿no es cierto? No tengo la paciencia para enseñarlo. Así que el proyecto no solamente tiene que ver, hermanas, hermanos, iglesia, con que aprendan sus esposas a hacer algo, sino que desarrollen un carácter como mujeres cristianas. Observe, por ejemplo, lo que dice la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, primera de Pedro, capítulo 3, verso 2 al 4. Ahora sí, si alguien de ustedes quiere leerlo, puede hacerlo. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 2 al 4. ¿Cuál es, en estos versículos, la base de toda actividad de una mujer como esposa, como madre, como cuidadora de su casa? Un espíritu afable y apacible. Ese es el propósito del proyecto. Que ustedes, hermanas, puedan enseñarles a otras mujeres y a otras jóvenes cómo tener y cómo desarrollar un carácter afable y apacible. Ahora, afable y apacible no significa que sea una persona tendiente a la depresión, o sea, que se la pasa durmiendo. Qué afable y apacible se ve mi esposa durmiendo. No es tener un espíritu tendiente a la depresión, es poder controlar o gobernar su carácter. Pero no solamente es responsabilidad de la mujer, como veíamos el domingo pasado. Y acompáñame también ahí a la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 5, versículo 25 al 27, al 28. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 28. Gracias, hermano. Ahí tenemos la lectura. Ahora, el perfeccionamiento de la vida de nuestra esposa, en el caso de un matrimonio donde los dos son creyentes, ¿de quién depende también? Del esposo.
no solamente es entonces la situación de, a veces el esposo puede decirle a su esposa, busca hacer algo con tu carácter porque tienes un carácter muy feo. Pero si los dos son creyentes, tanto el esposo como la esposa deben trabajar en el perfeccionamiento del carácter. Y el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, así los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo a la iglesia, de manera que Él se entregó para que ella fuera perfeccionada. Observe usted en Proverbios capítulo 31 cómo la reputación de una mujer le da también reputación a un hombre. En Proverbios 31, cuando se habla de este hombre que está casado con esta mujer a la que tradicionalmente hemos llamado la mujer virtuosa, dice que este hombre es alabado por otros hombres en la ciudad. ¿A causa de qué? De la esposa. Pero la Escritura nos enseña que no solamente es lo que la esposa hizo, sino la manera en que este hombre condujo a su familia. Es decir, vemos la actividad de los dos. La deshonra de un hombre puede deberse no solo a su esposa, sino a lo que él mismo ha dejado de hacer, y la honra. Ahora, aquí no estoy diciendo, no le estoy dando excusa para que usted codee a su esposo y le diga, ¿ya ves? ¿Cómo es por tu culpa? No, porque hay una responsabilidad compartida. Pero quiero puntualizarlo aquí porque quiero que entiendan, hermanos, que este asunto de Diseñadas para Dignidad no es un asunto de las mujeres, es un asunto de la iglesia. Y que aunque nosotros como varones no vamos a estar participando en las clases, pero sí vamos a estar participando en la manera en que nosotros conducimos nuestro hogar, en la manera en que quizá motivamos o desanimamos a nuestras esposas. Les ponemos o le quitamos cargas para que participen en la actividad. ¿Sí me está entendiendo? Segundo, y quiero que pasemos a la siguiente diapositiva, que le repito usted lo va a encontrar en sus hojas, y esta es el punto 14, la labor de la mujer. Alma, no sé si podamos separarlas en diapositivas, en otra diapositiva. ¿Podrás, no? Ok. Bien, les leo lo que dice porque punto 14, la afirmación dice: afirmamos que la principal responsabilidad de una madre es cuidar de sus hijos pequeños, que la responsabilidad de la esposa es administrar el hogar y convertirlo en un centro de ministerio. Por tanto, los medios cristianos de comunicación no debieran describir con romanticismo las carreras externas para las madres con niños pequeños, y que la iglesia debe elogiar a las esposas y madres piadosas que trabajan en el hogar como modelos de conducta, que la iglesia debe elogiar a las esposas y madres piadosas que trabajan en el hogar como modelos de conducta. Quiero que busquemos, por favor, las citas que aparecen ahí está. Primera Timoteo capítulo 5, verso 10 y luego verso 14. Tito 2, capítulo 2, verso 3 al 5 y Proverbios 31, verso 10 al 31. Tito capítulo 2, versos 3 al 5. Hay un estándar para la mujer adulta, para la mujer anciana.
Generalmente la mujer mayor, cuando los hijos han crecido, cuando han formado sus propias familias, puede pensar, ya no hay qué hacer. Y muchas veces, como tenemos un dicho, que el ocio es la madre de todos los males, ¿verdad? De todos los vicios. Y algo muy similar está diciendo el apóstol Pablo, está escribiendo el apóstol Pablo, que el ocio puede llevar a las mujeres a ser esclavas de algunos vicios. Observe usted, repetimos la lectura de Tito capítulo 2, versos 3 al 5. Ahí nada más, hermano. 2 vicios de los cuales las mujeres en ese tiempo podían caer esclavas. ¿Cuáles son? Calumniadoras y bebedoras de vino. ¿Qué significa ser calumniador o calumniadora? La hermana trataba de decir lo más refinado, es que no se diera. La palabra, mire, es interesante porque la palabra calumniador viene del griego diablo. En la versión griega dice no diablas. No diablas. Ahora, la palabra calumniador generalmente lo entendemos como alguien que levanta chismes y eso es un buen significado. Y tiene que ver con crear contiendas, ¿sí? O sea, la idea de lo que está escribiendo el apóstol Pablo es que muchas de estas mujeres se daban a crear problemas entre otras familias por una razón: no se involucraban en algún trabajo. Entonces generaban problemas en otras familias, probablemente en sus propios hogares, en sus propios matrimonios, en su propia familia, generaban problemas. Y dice el apóstol Pablo que nuestras esposas creyentes no sean diablas, es decir, que no estén en oposición o que no formen oposición, que no levanten contiendas en los hogares o en las familias. ¿Cómo se revierte eso? El apóstol Pablo no dice enciérrenlas en un cuarto y no las dejen salir. No dice pónganle cinta en la boca. El apóstol Pablo enseña cómo combatir el vicio en ese aspecto. ¿Y qué llama el apóstol Pablo a hacer? Maestras del bien. ¿Qué significa ser maestra del bien? Muy bien. Podemos hacer una lista de lo que el apóstol Pablo dice en esta carta que debe enseñar la mujer cristiana. Observe usted, verso 4, para que enseñen a las jóvenes, a las mujeres jóvenes, número 1, a que amen a sus maridos y que amen a sus hijos. El texto diría que amen a sus maridos y que sean tiernas con sus hijos. Mire, el problema no es de la mujer actual, el problema es de la mujer caída, y eso habla de todos los tiempos. Es difícil que las mujeres sean tiernas con sus hijos. Y no es un problema de las mujeres de este tiempo, es un problema de la mujer porque la mujer ha caído, ¿sí? A veces, no voy a decir que siempre es la misma situación, pero muchas veces se puede decir, o hay hijos que dicen, mi papá me tiene más paciencia que mi mamá. Bueno, es que el papá se la pasa todo el día fuera de casa, ¿no? Por eso tiene más paciencia. Pero el asunto no es porque él se pasa fuera de casa y ya está todo el día en casa. El asunto es que el pecado hace que la mujer no cumpla con el llamado que tiene: amar a su esposo y ser cariñosa con sus hijos. El domingo pasado hablamos acerca de la responsabilidad del hombre, ¿verdad? Y los hermanos me dijeron, ¿y qué no va a haber contraparte, hermano? Bueno, ahí está. No es cierto, nadie me dijo nada. Dice la afirmación, afirmamos que la principal responsabilidad de una madre es cuidar de sus niños
pequeños. Y aquí implica no lo que hace, sino el carácter con el cual desarrolla esta tarea. ¿Cómo debe una mujer desarrollar la tarea de cuidar a sus hijos pequeños? Ser tierna con sus hijos. Usted puede cuidar a sus hijos y decir, no te subas ahí porque te vas a caer. Pero en ello no hay ternura. Es decir, yo estoy cumpliendo con la tarea de cuidar a mis hijos, sí, pero la Biblia dice que se requiere ternura. Ahora sí, todas las mamás abrazando a sus hijos, ¿verdad? ¿Observa usted que no solamente es lo que haces, sino cómo lo haces? ¿Se da usted cuenta de ello? No solamente es lo que haces, sino el carácter con el que lo haces. No solamente es que puedan, yo sé que las mujeres cristianas son muy dedicadas y muchas mujeres pueden decir, yo he cuidado tanto de mis hijos que a mis hijos no le han pasado lo que luego le pasa a otros niños que sus padres no tienen el mismo cuidado. Pero la pregunta es, ¿lo has hecho con ternura? ¿Lo has hecho con ternura? Bueno, si no ha sido eso, levanten la mano las mujeres mayores que hay en la congregación. Bien, ahora mujeres jóvenes, esas mujeres mayores, mujeres jóvenes, las mujeres mayores tienen que enseñarles a cuidar a sus hijos con ternura. Y ahí es donde empieza el problema. ¿No es cierto? Y ahí es donde empieza el problema. A veces ha sucedido que algunas madres le dicen a sus hijas, oye, no trates así a tus hijos. Ay, mamá, tú me tratabas peor. Y ahora ya me dices que no los trate así. La mujer cristiana debe ser una maestra del bien. Y ser maestra del bien implica tratar o cuidar con ternura a los hijos. No solamente es que cuide de sus hijos, sino que lo haga con un carácter específico, con ternura. El apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, perdón, no es Colosenses, es Tesalonicenses. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7, primera carta de Pablo. Mire qué curioso, quien nos da un ejemplo de ternura no es una mujer. Gracias, hermana. ¿Puede leer el 8 también? ¿Qué es la ternura? Mire cómo la describe el apóstol Pablo. ¿Se da cuenta que el punto de lo que está diciendo el apóstol Pablo es que la ternura se manifiesta en la entrega de la vida para servir a aquellos que nos han sido confiados? Para servir a aquellos. Hay un propósito también. Observe usted lo que dice ahí el apóstol Pablo, lo que escribe ahí. Verso 9, porque se acuerdan, hermanos, de nuestra fatiga y de nuestro arduo trabajo, que trabajando de noche y de día a fin de no ser gravosos a ninguno de ustedes, les proclamamos el evangelio de Dios. Pablo no los servía para que ellos se sintieran contentos, Pablo los servía para que ellos fueran salvos, entregó su vida en favor de ellos. Ahora, ¿se da cuenta de la ternura? Es decir, el cuidado que usted, mamá, debe realizar hacia sus hijos debe ser una entrega total con un propósito, que ellos puedan ser conducidos a Cristo por el tipo de cuidado que recibieron de usted como madre.
Observa ustedes. Es decir, no es el cuidado meloso de, ay, mi hijo quiere unas papitas, se las compro para que ya no esté llorando, pobrecito. No, no es ese cuidado, que en todo caso ese tipo de cuidado aleja a los hijos de Cristo y los vuelve egoístas, egocéntricos, orgullosos. No, es ese tipo de cuidado tierno que tiene como fin, como principal propósito, que a través de esa entrega que la madre hace a ese trabajo de cuidar de sus hijos, los hijos miren, vean el amor y la gracia de Dios y se sientan conmovidos de tal manera que ellos crean en Jesucristo por el cuidado tierno que reciben de sus madres. Ese es el propósito. No está hablando el apóstol Pablo de ser condescendiente con ellos, de ser una persona que les permitía o tolerante para que ellos no se sintieran mal. Él dice, los he amado tanto y les he entregado mi vida con un propósito, que ustedes conozcan el Evangelio y sean salvos. Ahí está el fin de la ternura, el propósito último de la ternura. Usted no es llamada a ser tierna con sus hijos porque qué bonitos son. Es fácil ser tierno con un bebé que está muy bonito, y qué bonito este bebé, y cargarlo, pero luego comienza a llorar y no se quiere calmar, y entonces la ternura se esfuma por la ventana. Pero cuando la ternura está centrada en la persona en sí misma, fácil se va, porque los hijos crecen y dejan de ser bonitos, dejan de ser tiernos, apapachables, pero la ternura que está basada en el Evangelio siempre permanecerá presente porque hay un propósito. Una mamá tierna se entrega al cuidado de sus hijos porque quiere ver a sus hijos salvos. Quiere verlos convertidos a Cristo, entregados al Evangelio. Ese es el propósito de la ternura cristiana, y ese es el propósito por el cual las mujeres adultas deben enseñar ternura a las mujeres jóvenes en la relación del cuidado a sus hijos. No se trata entonces, yo creo que lo hemos estado puntualizando y lo hemos estado viendo, esto no se trata de carácter, no se trata de temperamento. No se trata de que, bueno, cuando uno envejece se vuelve más calmado y paciente. Esto se trata del Evangelio. Es cuestión del Evangelio. Una mujer joven puede aprender a ser tierna si confía en el Evangelio. ¿Y qué pasa si no está, si el esposo no ayuda o no colabora porque no es creyente? Aún así puede ser una mujer tierna porque ella está confiando en el Evangelio. No en la gracia que está recibiendo de su esposo, no en el amor que está recibiendo de su esposo, en el amor y la gracia que está recibiendo directamente de Jesucristo, directamente del Padre por la fe en Jesucristo. Eso le lleva a ser una mujer tierna. Así que, mis hermanas, el problema de la ternura en alguna de ustedes como mujeres no tiene que ver con el comportamiento de sus hijos, tiene que ver con lo que estás creyendo del Evangelio. Tiene que ver con eso. No tiene que ver porque llegaron ya los problemas propios de la mujer, los cambios hormonales y todas esas cosas. No tiene que ver con eso, tiene que ver con lo que tú estás creyendo acerca del Evangelio. Ese es el verdadero asunto. Es cierto, los cambios físicos también pueden contribuir en nuestros estados de ánimo, pero ellos no deben determinar nuestra conducta. Lo que determina nuestra conducta es la fe que tenemos en el Evangelio. Alguien puede decir, cuando era joven era más tolerante, era más paciente. Eso puede ser cierto, pero si estamos convencidos de que Cristo nos ha redimido, entonces también podemos controlar nuestro temperamento a pesar de los cambios físicos que vamos viviendo. Recuerde lo que decía en alguna ocasión el pastor John Piper: la buena teología domina a la mala biología. La buena teología controla la mala biología. Nuestro buen conocimiento del Evangelio puede dominar nuestros estados de ánimo, nuestro comportamiento. Así que, mis hermanos, mis hermanas, el propósito de Diseñadas para Dignidad no es solamente que, como veíamos en algunas de las imágenes que se proyectaron, veíamos a jóvenes
aprendiendo a planchar, usando la plancha, usando la máquina de coser. El propósito no solamente es desarrollar una habilidad, es inculcar un carácter, desarrollar un carácter. Vamos con 1 Timoteo capítulo 5, verso 10 y verso 14. Bien, ¿leíste el 10 y el 14? El 10. ¿El 14? Observa usted cómo tanto en el verso 10 como en el verso 14 se señala la palabra, o bueno, aparece la frase, críen hijos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para las mujeres casadas? Criar hijos. Y eso requiere que aprendan a trabajar, ¿en dónde? En casa. Hay mujeres que pueden ser muy hábiles en tareas fuera de la casa, que pueden ser profesionistas, que pueden ser muy buenas profesionistas, pero a veces dicen, yo no tengo paciencia para los quehaceres de la casa. La mujer cristiana debe destacar en esto. Hermanas, pensemos en esto. ¿Para qué estamos educando a nuestras hijas? Hermanos, pensemos en esto. ¿Para qué estamos educando a nuestras hijas? Porque no solamente es trabajo de la mujer a ver qué haces con tus hijas, es guía y es responsabilidad del hombre guiar a la familia, dirigir a la familia hacia dónde debemos conducir a nuestra familia, hombres y mujeres, hacia dónde se deben conducir. Sobre todo en esta sociedad perversa que dice que tú puedes nacer con el sexo femenino o masculino, pero eso no determina que tu género sea hombre o mujer. En una sociedad completamente torcida, que no entiende de roles, que no entiende de un diseño, que no le cabe en la mente que Dios creó con un diseño, es necesario y es importante que la iglesia pueda tener un claro ejemplo de lo que significa ser hombre y de lo que significa ser mujer en un hogar. ¿Hacia dónde estamos conduciendo a nuestros hijos, a nuestras hijas? En una ocasión le decía, a veces nuestros hijos están quizá estudiando, vienen de la escuela y la mamá dice, apúrate con la tarea, no me ayudes con nada aquí del que hacer en la casa porque lo importante es la tarea. Se casan y ¿qué pasa? Exactamente nada, ¿verdad? O sea, no pasa nada. Yo quiero que note usted que nosotros como creyentes valoramos el trabajo de una mujer en casa. No es un trabajo denigrante, no es un trabajo de lo que deba avergonzarse una mujer. Si una mujer sabe criar a sus hijos y cuidar su hogar, no es algo de lo que deba avergonzarse. Porque es el diseño para el cual Dios ha creado a la mujer. Dice en la afirmación, por tanto, los medios cristianos de comunicación no debiesen describir con romanticismo las carreras externas para las madres con niños pequeños. No debieran, nosotros como cristianos, no deberíamos estar animando a nuestras hijas, por ejemplo, y decirles, pues tú piensa en ser una licenciada, tú piensa en ser una persona con una profesión para que salgas adelante. No es que esté mal, y yo quiero que lo entendamos bien. En el caso nuestro, como familia, mi esposa y yo, le decimos a nuestras hijas, si vemos que ustedes tienen alguna habilidad o alguna virtud para alguna profesión y tenemos los recursos para que la puedan estudiar, lo van a hacer, pero siempre y cuando la profesión no se interponga con el llamado que tienen, ser esposas y ser madres. Es decir, si tu profesión requiere que a los 30 años salgas para que apenas comiences a ejercer, se está interponiendo con tu primer llamado, que es ser esposa.
pero es que tienen que desarrollarse, es que tienen... Cuando la Escritura no guía nuestra manera de ver la vida, lo va a guiar un mundo que, hermanos, veamos las familias no creyentes, veamos a toda esa gente profesionista que no saben cómo establecer un hogar. Que es más, que simplemente el matrimonio es algo que ellos ya no consideran. ¿Anhelamos eso para nuestros hijos? Ninguno de nosotros lo desea. Entonces tenemos que entender que educarlos como ellos los educan no es el camino. Luego tenemos la negación. No sé si alguien quiera comentar algo, hermanas, hermanos, jóvenes incluso. No sé si quieran comentar, hacer algún comentario sobre esto. ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre el tema? Bueno, vamos a ver la negación. Negamos que las madres casadas con niños pequeños deban buscar roles como proveedoras económicos masculinos. ¿A qué se refiere esto? Si la primera responsabilidad de una mujer es criar a sus hijos, por lo tanto, dedicarse a un trabajo tantas horas fuera de casa como lo hace un hombre no es conveniente. Es decir, un hombre, porque ese es el llamado también del hombre. Usted va a notar en el libro de Génesis cómo Adán lleva un trabajo fuera, mientras que Eva no se le, aunque el llamado podemos leer en Génesis donde el Señor les dice que se les encomienda a los dos a cuidar del huerto, pero por lo que nos enseña la Escritura, el trabajo de estar fuera de casa recayó en Adán, no en Eva. Ahora, un hombre por su propio llamado tiende a pasar más tiempo fuera de casa para dedicarse al trabajo. Esto no solamente es cultural, es bíblico. ¿Sí? Cuando la mujer hace lo mismo, no puede cumplir con su llamado. Imagínense, los dos a las 9 de la mañana o antes de las 9, porque entran a trabajar a las 9 de la mañana, salen de casa. Y los dos regresan a las 9 de la noche, supongamos. Como dice una canción, ¿y el perro con quién se queda? Pero eso no es lo peor. Los hijos, ¿quién los está educando? No está diciendo que la mujer no debe trabajar fuera de casa, pero que no debe tener el mismo horario que tiene un hombre. Negamos que las madres casadas con niños pequeños deban buscar roles como proveedores masculinos. O sea, que sobre ellas recaiga, que ellas abracen la responsabilidad como la de un varón de salir desde temprano y regresar quizás hasta tarde con el propósito de suplir las necesidades económicas de la casa. La mujer, sobre todo con la mujer que es madre de hijos pequeños, no debiera hacer eso. Es cierto, hermanos, que en muchos casos el hombre se ha ido y ha abandonado a la mujer a esa responsabilidad. Pero también es cierto que muchas mujeres se las han ingeniado para salir adelante y mantenerse presentes en el hogar, mantenerse ahí en casa. Que las esposas cristianas deban colocar la idea de autorrealización a través de carreras que el mundo tiene antes del llamado de Dios. Es decir, que una mujer deba decir, para que yo pueda realmente realizarme, debo tener una carrera como las demás mujeres, como mis demás compañeras, porque mi amiga de mi generación, ella ahora ya tiene tal profesión, y fulana ya tiene tal profesión, y yo no tengo nada. Voy a luchar para tener una carrera. Dice nuestra negación, negamos, es decir, no estamos de acuerdo, como cristianos no estamos de acuerdo que las esposas cristianas deban colocar la idea de autorrealización a través de la carrera que el mundo tiene antes del llamado de Dios.
¿Cuál es el llamado de Dios? Vamos a Mateo capítulo 16, versos 24 al 26. Mateo 16, versos 24 al 26. Si alguien no tiene, puede leerlo, por favor. Sí, continúa, perdón. Mire, yo sé que hay muchas, por el ambiente, por las circunstancias, por el tiempo en el que estamos viviendo, donde la mujer exitosa es aquella que tiene profesión, que puede hacer todo lo que un hombre puede hacer en esa mentalidad distorsionada, que puede comprarse un carro, que puede comprarse una casa, que puede pagarse un viaje. Esa idea de realización es un ceder al egoísmo. El Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo dice, ¿qué provecho sacará el hombre y la mujer? Desde luego el término hombre es aquí genérico, no masculino. Si gana todo el mundo, pero pierde su alma. ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma después de que una mujer ha conseguido todo lo que ha deseado y se da cuenta que ha perdido su alma? ¿Podrá todo lo que ha logrado en su vida darlo a cambio por su salvación? No. Y luego dice Jesús, más bien antes dice Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Puede ser que, hermanas, tanto los hombres como las mujeres, pero quiero enfocarlo a las hijas, puedan tener en su mente, yo quiero ser una mujer profesionista y primero trabajar acá y viajar a tal país y estar allá y ganar esto y ganar aquello. Puede ser ese un deseo, pero el propósito de nosotros como padres es dirigirlos hacia su verdadero llamado, sí, pero la Biblia dice que el que sigue a Cristo debe negarse a sí mismo, renunciar a sus sueños para seguir a Jesucristo. ¿Se da cuenta? Es decir, nuestra tarea no es alentar a nuestros hijos en todo. Si mis hijas, por ejemplo, me dijeran, papá, yo quiero estudiar una carrera donde pueda viajar por todo el mundo y hacer esto y hacer aquello, mi tarea no es alentarlas. Sí, hija, yo voy a hacer todo lo posible porque estudies en una buena universidad y que te contactes con gente para que puedas ir para allá y para... No, mi tarea no es alentarla, es decirle, hija, si quieres seguir a Cristo, debes renunciar a esos deseos egoístas. Porque tu llamado principal es ser esposa y ser madre. A veces, en son de broma, mi hijo y yo platicamos y me dicen, no, pues yo me quiero comprar esto y me quiero comprar aquello. Y me lo dicen son de broma, eso espero. Y luego yo le digo, en ese son de broma, le digo, ¿antes o después de construir tu casa? ¿Sí me está entendiendo? Porque yo le puedo decir, sí, hijo, ahorra y sí, te compras eso. Y a lo mejor sí cuesta mucho, pero ahorra y te lo puedes comprar. Pero ese no es mi llamado es guiarlo. Y enseñarle que su llamado principal es hacer padre, esposo, y como esposo tiene que proveer antes que pensar en sí mismo, debe pensar en su esposa y en sus hijos. Entonces mi tarea no es alentarlo, es guiarlo. No es llenarle la cabeza de sí, hijo, y aspira más y vas a ver que lo vas a lograr porque tú eres un campeón, tú eres un vencedor y puedes tener eso y puedes tener más si te lo propones. Mira, me parece que Harrison, ¿cómo se llama el inventor de los Ford? ¿No es el actor? Es el actor, ¿verdad? Henry Ford, yo sabía que era Henry Ford. Y me parece también que este señor Rockefeller llegaron a Estados Unidos sin nada. Alguien decía, llegaron con una bolsa en la espalda,
e hicieron una gran fortuna. Y yo puedo decirle a mi hijo, sí, hijo, mira, fulano de tal llegó a Estados Unidos sin nada, como un migrante, y cómo han crecido y cuánto dinero tienen. Hermanos, ese no es mi llamado. Mi llamado es guiarlo. No es la riqueza lo que perseguimos. Es cumplir con los roles que Dios nos ha dado. A veces tenemos que desinflar los sueños de nuestros hijos. Tenemos que picarles y desinflarlos. Y hacerles ver cuál es el llamado que Dios les ha dado. ¿Sí me está entendiendo? Así que este proyecto de Diseñadas para Dignidad, mis hermanas, no es pasar un buen rato entre ustedes. Tampoco es el aprovecharnos nosotros como esposos en las clases de repostería y de cocina que sinceramente disfrutamos mucho. Pero va más allá de eso. Queremos formar carácter cristiano en hombres, en mujeres y en nuestros hijos. Y espero que como iglesia podamos entenderlo y apoyarlo y trabajar en esto. Porque cuando usted se involucra está, también le repito, haciendo algo más que enseñar algo, está compartiendo su propia vida, sus propias debilidades. Porque incluso entre ustedes como mujeres pueden decir, no, pues a mí la verdad es que la cocina me desespera mucho. Bien, ustedes mismas pueden ayudarse a hacerse crecer en eso, a edificarse en algo. Incluso decirse, ay hermana, yo no sabía que para ti la cocina fuera tan desesperante, pero voy a orar por ti o cuando quieras te ayudo. Pero que puedan hacerse crecer a través del estímulo y puedan sentirse gozosas en saber que sus vidas están ayudando a perfeccionar la vida de otras mujeres. Así que mis hermanas, iglesia, hermanos, tomemos en serio este proyecto, participemos en él. Involucremos a nuestras hijas, involúcrense ustedes y nosotros como esposos involucrémonos también. Si eso requiere hacer un esfuerzo por comprarle algo a la esposa para que aprenda a hacer algo, bueno, eso vamos a verlo como un medio por el cual la estamos ayudando a santificarse, no como un gasto. Y nos santificamos también nosotros. Porque dejamos de amar tanto el dinero, ¿no? Para tener que comprar aquello. Que siendo sinceros, hermanos, la verdad es que muchos de nosotros como hombres, si a nosotros no nos sirve, no lo consideramos necesario. La verdad. Es decir, si la esposa dice, oye, necesito un sartén, cómprame un sartén, ¿para qué? Ahí tienes una lata con eso y ya. Pero si nosotros necesitamos algo, vamos e inmediatamente lo compramos, ¿no es cierto? Incluso el comprar algo a nuestra esposa implica una muestra de amor y renuncia a nuestro propio egoísmo, que consideramos nuestras necesidades como principales o superiores a las que ellas tienen. Vamos a orar, inclinemos nuestros rostros.